Buenos días, mi nombre es Guillermo Gorrín, estudiante del tercer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, cumpliendo con la asignación académica del módulo 4 del subproyecto de Derecho Laboral. Estaremos hablando acerca del derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo es un derecho que se hace referencia exclusivamente a grupos sociales, ya que trabajadores o patronos y que tienen como objeto garantizar la defensa de los derechos laborales de cierto grupo de trabajadores. Por ejemplo, existe un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores, no de un modo individual, sino en atención a un interés común o intereses comunes a todos ellos o a grupos profesionales. Las características del derecho colectivo constituye un medio para lograr el equilibrio entre trabajadores y patronos, eliminando la inferioridad en esa relación derivada de una carencia de capital, logrando colocar a aquellos en una situación de igualdad. O sea, existe una situación de igualdad entre ese grupo de trabajadores y el empleador o grupo de empleadores. Acepta la licitud del empleo de medidas de acción directa, procura la solución pacífica entre trabajadores y empleadores de los conflictos de intereses colectivos y por lo tanto la consecuencia de un estado de paz laboral. El derecho colectivo del trabajo reconoce la existencia de una fuente de derecho por la vía de los convenios colectivos del trabajo, representando una garantía de la libertad. En el derecho colectivo se da la existencia de lo que se conoce como triangularidad o teoría de la unidad indisociable, que sostiene la fusión al derecho del trabajo entre las instituciones. El origen del derecho colectivo del trabajo tiene un origen desde el derecho laboral francés, que fue reconocido como aquel conjunto de normas legales aplicables a las relaciones individuales y colectivas que surgen entre los empleadores privados y que trabajan bajo la autoridad por una remuneración llamada salario. En esa época, la ley laboral solo se aplicaba a los empleados del sector privado o de lo que llamaban la industria. Era quienes percibían un salario en el marco de la ejecución de un contrato de trabajo. Se colocaban bajo la subordinación del gerente comercial, quien poseía el derecho de dar órdenes, controlar su ejecución y sancionar las infracciones. En esa época se proclamó al principio: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o a través de su representación, de sus representantes, en su formación. Debe ser igual para todos, que protege o castigue. Por otra parte, con la llegada de la revolución industrial concurren dos grandes intelectuales que van a revelar el porqué de eso, que son Max Weber, que dice que fue el movimiento protestante el que cambió el sistema de ideas, y Carlos Marx, que señala que el culpable fue el dinero, ya que poseía una base capitalista y se derivaba de él una mayor explotación. La aparición de la fábrica creó el espacio físico para trabajar mejor, se adecuó a las ideas, a los intereses de la reciente clase de la burguesía industrial. Para aquel entonces no había una libertad de elección de decidir en qué y cómo trabajar. Se presentaron diferentes tipos de resistencia por parte de los trabajadores y se inicia un movimiento de los trabajadores: sabotaje, boicot y absentismo. Eso ahí es el origen de lo que es el derecho colectivo. En el convenio colectivo de trabajo existen unos sujetos colectivos que se consideran como sujeto colectivo de derecho, que son titulares de la libertad sindical, las organizaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado, las coaliciones o grupos de trabajadores o trabajadoras, las cámaras patronales en los términos y condiciones de ley. O sea, hay ciertos grupos que establece la ley como sujetos colectivos, que entre estos tenemos a los sindicatos de trabajadores. El contrato individual y el contrato individual de trabajo y el convenio colectivo el contrato individual es aquel que por el cual una persona física denominada trabajador se obliga a prestar un servicio o servicios personales a una persona física o jurídica denominada empleador.
En cambio, el contrato colectivo de trabajo, también llamado como convenio colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores o organizaciones de empleadores. En la definición del sindicato, el sindicato, por ser un sujeto de colectivo, es una organización integrada por un grupo de trabajadores en defensa y desarrollo y protección de sus intereses sociales, sus derechos, sus derechos sociales, económicos, profesionales relacionados con determinada actividad laboral. Respecto al centro de esa producción o esa empresa, ya se llama fábrica, talleres, y ese sindicato una relación directa con lo que es el empleador y con los que están relacionados o el grupo de empleadores. Clase de sindicatos. Según el artículo 371 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras pueden ser en entidades de trabajo profesionales, de industria o sectoriales. O sea, hay una clasificación del sindicato según la labor que cumplan. Son sindicatos de empresas, los integrados por trabajadores en cualquier profesión o oficio que presten servicio en una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales. Los sindicatos profesionales, que son aquellos profesionales de algún arte u oficio, que son integrados también por trabajadores de una misma profesión o oficio u oficios similares, que ya trabajen en una o distintas entidades de trabajo, pero lo que guarda relación es que son de la misma profesión. Y aquellos sindicatos de industria, que son los integrados por trabajadores al servicio de varios patronos, pero en una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones o oficios diferentes. Y existen los sindicatos sectoriales, que son integrados por trabajadores al servicio de varios patronos de una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando estos desempeñen profesiones o oficios diferentes o al servicio de un mismo patrono cuando sea el único existente en la rama. Los sindicatos sectoriales o profesionales podrán crear comités sindicales en cada una de las entidades de trabajo donde tengan trabajadores afiliados o afiliadas. En el proceso de formación de los sindicatos, el sindicato, como cualquier otra organización, requiere de ciertos requisitos y parámetros de ley y pasos a seguir para su formación, teniendo que adquirir una personalidad jurídica con la cual el sindicato adquiere la capacidad para ejecutar en forma válida aquellos actos procesales y poder ser parte demandante o demandado. Tiene ese carácter de representación de sus agremiados en los juicios en los que estos tengan interés, los trabajadores tengan interés. Los sindicatos pueden ser de trabajadores o también pueden haber sindicatos de empleadores, depende de la profesión, de su rama de industria, de su rama de producción. Los sindicatos también tienen para su formación un estándar mínimo de agremiados. Por ejemplo, en el caso hace falta, por lo mínimo para constituir un sindicato, de 20 trabajadores, en el caso de que el sindicato sea de una empresa, o de trabajadores rurales, de 40 trabajadores si es de profesión o industria, de 150 si es un sindicato regional o nacional, y de 100 y de 100 trabajadores si estos empleados son no dependientes, y de 10 personas si el sindicato se refiere a un sindicato de empleadores. Existe una figura que es el fuero sindical, o inamovilidad laboral. El artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, los trabajadores tienen el goce de fuero sindical o inamovilidad laboral de acuerdo a lo establecido en la ley. No podrán ser despedidos
no podrán ser trasladados, desmejorados en sus condiciones de trabajo sin una causa justificada. Esa causa tiene que ser previamente calificada por el inspector o inspectora de trabajo, como es el despido, el traslado de mejora de un trabajador amparado o amparada en el fuero sindical. Se considera nulo o no genera efecto si no se han cumplido los trámites establecidos en la ley, independientemente de las razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o desmejora. En cuanto a la huelga, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo 486, establece que los trabajadores o la organización sindical tiene derecho a la huelga, que la huelga es la suspensión colectiva de las labores de prestación de servicio por parte de los trabajadores o trabajadoras interesadas en la resolución de un conflicto del trabajo o de esa relación laboral. Se permitirá la presencia colectiva de los trabajadores en las inmediaciones del lugar donde prestan ese servicio una vez declarada la huelga. El derecho a huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicio irremediable a la población o a las instituciones. Esta huelga es una suspensión de las actividades, pero es como consecuencia de la exigencia de algún derecho laboral o de alguna condición laboral que no se esté realizando en la prestación de ese servicio. Buenos días, muchas gracias.